Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado que triunfa sin apenas oposición ante la indiferencia de la mayoría de los españoles. Solo una parte de la burguesía, especialmente la catalana azotada por la violencia sindical y el pistolerismo, aplaude el golpe. Por lo que se refiere al rey, Alfonso XIII acepta inmediatamente las consecuencias del golpe y, haciendo caso omiso de la Constitución, apoya la formación de un gobierno de militares presidido por Primo de Rivera. La República Catalana! Cordialment mirarem d'integrar en una confederació de pobles ibèrics. Demano a tots que ens ajudeu a defensar la nostra república. Nosaltres ho farem fins a la mort, si cal. Visca la República Catalana! El triunfo será para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. 14 de abril de 1931. En las calles, una nueva bandera, la tricolor, y un nuevo himno, el de Riego. España, dicen, se acostó monárquica y se levanta republicana. 2 días antes, unas elecciones municipales, pensadas para legitimar al gobierno del rey, acaban en vuelco. Los republicanos ganan en las capitales de provincia y Alfonso XIII abandona el país.
Franco se dirige a los españoles a través de la televisión con un mensaje de fin de año de 40 minutos de duración. El tradicional mensaje de paz encierra veladas amenazas para quienes no sigan fielmente sus consignas y un anticipo de las actuaciones del gobierno para 1961. Quien recibe el honor y acepta el peso del caudillaje en ningún momento puede legítimamente acogerse al relevo ni al descanso. Ha de consumir su existencia en la vanguardia de la empresa fundacional para la que fue llamado por la voz y la adhesión de su pueblo, enraizando y perfeccionando todo el sistema levantado. El papel que ha correspondido a España estamos cubriéndolo con el mejor espíritu y con la mejor voluntad. Pidamos a Dios, que es el que en última instancia decide la suerte de los pueblos, que en este próximo año de 1961 siga dispensando su ayuda a nuestra patria para conservar la unidad y para servir a la paz y a la justicia, y que tenga también en su mano al mundo que tanto lo necesita. Por lo que a nosotros toca, permanezcamos incondicionalmente leales a estas permanentes consignas: unidad religiosa, unidad social y unidad política, pilares firmes de nuestra paz, de nuestra grandeza y de nuestra libertad. ¡Arriba España!